Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente está necesitando la ayuda de un profesional del derecho. A partir de este momento los invitamos a que se comuniquen con nosotros a las líneas de WhatsApp y a la línea directa 320-343-5164. Para que nos escriban en WhatsApp y a través de la línea directa al 648-4820. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la enfermera domiciliaria, esta figura que se está cuestionando mucho, a quienes les corresponde, a quienes no, y pues hoy traemos un especialista para esta temática. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Iniciando semana con un tema súper especial, como siempre, un tema para ustedes, para que estén pendientes de nuestra sintonía, para que nos llamen, se contacten a través de WhatsApp y pregunten a nuestro invitado sobre los temas de salud. Realmente los temas de salud son temas generales que nos conciernen a todos en algún momento de la vida. Vamos a ver quebrantada nuestra salud. Pues así es, y vamos a conocer entonces un pequeño contexto de esta situación, de qué es lo que sucede y a quiénes está afectando verdaderamente. Los afiliados al régimen de seguridad social en salud tienen como derecho a acceder a un paquete de servicios básicos disponibles en el Plan Obligatorio de Salud, en las áreas de la recuperación de esta, prevención de la enfermedad, entre otras. Uno de estos servicios es el domiciliario de enfermería, que busca brindar una solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia. Para acceder a esta prestación se necesita que un profesional de salud que haya analizado de forma presencial las condiciones del usuario decida el requerimiento de este servicio. Muy bien, vamos a revisar entonces esta situación que se está presentando y para esto traemos o nos acompaña hoy el abogado invitado Samuel Villamizar. Abogado, bienvenido nuevamente a Actúa en Derecho. Bueno, muy buenas tardes, la doctora Marlene, a usted John. Gracias por la invitación y en este día pues acompañarlos en este tema especial relacionado con los temas de derecho a la salud. Pues esta situación, abogado, que se está presentando en cuanto a la enfermería domiciliaria, esto tiene este nombre, ¿cuándo se está presentando? ¿Por qué a veces se niega y por qué a veces no? Bueno, tenemos que partir que en nuestra Constitución política, en el artículo 49, está consagrado el derecho fundamental a la salud. Y este derecho se derivan dos grandes hipótesis fundamentales. El derecho a la salud es un derecho fundamental que va relacionado directamente con el derecho a la vida de la persona y que en segundo lugar, cuando hablamos del derecho a la salud, estamos hablando de la prestación de un servicio público esencial a cargo del Estado, que obviamente lo presta a través de los operadores, de las IPS y a través de las EPS como tal. Muy bien, antes de darle a conocer un caso, ya tenemos un televidente en línea quien nos quiere hacer una pregunta al respecto. Usted está marcando al 310-245-8548 en WhatsApp o al 648-4820, que es nuestra línea directa. Señora Ligia, muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Dos cosas. Mira, es que tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo trabajé en una casa de familia por 7 meses. A mí no me pagaron liquidación ni nada, y solo me pagaban 550.000 pesos. Y trabajaba a medio tiempo. Sí. Entonces quisiera saber si yo tengo derecho a liquidación o solamente el pago que me daban y ya.
Listo, Ligia, muchísimas gracias por su llamada. Abogado, ¿tiene o no tiene derecho a liquidación esta señora que trabajó en una casa de familia? Efectivamente, es una relación laboral donde se dan los 3 elementos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo de la Relación Laboral, el artículo 24, donde señala que si la actividad es personal, es subordinada y hay una remuneración, están los 3 elementos que conforman lo que uno llama pues la relación laboral. Ese tipo de contratos por regla general se realiza de manera verbal y en este caso pues tiene derecho a que el empleador realice la liquidación de sus prestaciones durante todo el tiempo que laboró y lo primero que le podría decir es acuda a un consultorio jurídico o mejor al Ministerio de Trabajo para que cite al empleador en primera instancia y de esa manera poder conciliar el pago de esos derechos prestacionales y ante el fracaso de esta puede acudir a la jurisdicción laboral a través de un proceso ordinario de única instancia con una asesoría de la Defensoría del Pueblo en materia laboral o a través de un consultorio jurídico para que reclame todas sus prestaciones correspondientes, cesantías, intereses, primas, todo lo que hace parte obviamente de las prestaciones sociales de un trabajador doméstico. Muy bien, vamos a conocer ahora, abogado, luego de esta respuesta, el caso de Osvaldo, una persona que por una situación de la vida infortunadamente perdió la movilidad en su cuerpo y en este momento está luchando un poco contra el sistema de salud. Veamos de qué se trata esta historia. Mi nombre es Gabriel Osvaldo Carvajal Carrillo. Tuve un accidente en el 2017 para el mes de enero. Desde ahí que cuadrapléjico, no muevo nada, solamente puedo hablar y mover la cabeza. Un 8 de enero. Me fui de paseo con una hermana, mi sobrino, los vecinos, los amigos a Puente Rojo, allá en Florida. Llegamos a bañarnos y en ese momento pues estuve bañando un buen rato y como a las 11 y algo me volví a meter y me pegué tal vez con una piedra o me tiré mal y perdí el movimiento del cuerpo de una vez. Yo la enfermería la he tenido ya 11 años prácticamente, desde que me accidenté, sino que hubo sido un proceso mientras que hacía la tutela y eso, pero yo la enfermería la he tenido siempre. Bueno, abogados, empecemos hablando de las figuras que se manejan en este sentido. Hablamos de la enfermería domiciliaria y hablamos del cuidador, que es lo que se está trabajando por una orden del gobierno, del Ministerio de Salud. La figura de enfermera domiciliaria tienden a acabarla para decir, usted necesita son cuidadores, esto por un tema de gasto que en algún momento estuvimos denunciando a través de Oriente Noticias. Para el caso de Osvaldo y esta situación particular, ¿cómo podemos empezar a analizar esta situación? Bueno, en el caso de David Osvaldo, es una persona que está con un estado de salud bastante deteriorado, que no le permite por sí solo realizar las actividades diarias y básicas que cualquier persona puede realizar, y en ese entendido, pues obviamente, al negarle la EPS la autorización para la enfermera o el cuidador, pues obviamente existe la vulneración del derecho fundamental a la salud. Pero hay que señalar algo acá bien importante. La Corte Constitucional ha señalado, ha reiterado que ella no puede ordenar, si el médico tratante no da la orden con respecto a una enfermera, ella no puede por vía de tutela abarcar esa competencia, porque es una competencia técnico-científica, así lo ha dicho la misma Corte Constitucional en un fallo reciente del 2018, donde señala que ella no puede como abordar esa competencia y decretar por vía de tutela el servicio de una enfermera. Lo que sí puede es la figura del cuidador, pero partiendo de una excepción, es decir, el cuidador se da siempre y cuando se reúne una serie de requisitos, porque la figura del cuidador está dada básicamente, principalmente, radica en cabeza del núcleo familiar, es decir, de la familia directa, que en este caso veo que es la señora madre de David Osvaldo, que es una persona que si es de la tercera edad, obviamente ya está reuniendo uno de los requisitos para entrar a conceder por vía de tutela el cuidador.
Todo depende de lo que haya ordenado el médico tratante y respecto de eso ya se puede entrar a actuar, bien sea por vía constitucional a través de una acción de tutela o también la ley 1122 permite, en virtud del artículo 41, adelantar un proceso ante la Superintendencia de Salud para obtener esta reclamación. Sin embargo, obviamente es más expedito pues, el tema de la tutela. Pero Doc, ahí hay una contradicción entre lo que es el cuidador y lo que es la enfermera. Hay un concepto del ministerio que dice que la figura del cuidador, como usted decía, es responsabilidad de la familia y que son ellos los que deben pagarlo. La Corte ha dicho que no puede entrar a decir cuándo se requiere enfermera o cuándo se requiere cuidador. Entonces estamos en un Pues en quien un limbo. lo debe definir en Es primera el instancia es el médico tratante, ante la complejidad obviamente del estado de salud de la persona. En este año yo tuve la oportunidad de ganar una acción de tutela en un caso muy parecido, frente al cual no solo le ordenaron el cuidador, sino le ordenaron el terapista, le ordenaron otra serie de profesionales de la salud que requiere, porque es que una persona está postrada en una cama y no solo es el traerle una enfermera, sino también darle el tratamiento para evitar que esta persona sufra laceraciones en su cuerpo producto de que no puede moverse. Entonces no es como no solo ir encaminado solo hacia la medida del cuidador, sino que tiene que ser para mí, desde mi punto de vista, una medida integral, de tal manera que se pueda garantizar a través de un equipo interdisciplinario, por decirlo así, obviamente la satisfacción del derecho a la salud de la persona. Osvaldo ya tenía enfermería domiciliaria. Después de una revisión por parte de un técnico de la EPS, que le hicieron una visita, dijeron, no, ya no necesita enfermería domiciliaria, lo que necesita es un cuidador. Ahí no se está favoreciendo entonces a la EPS como tal y no están teniendo en cuenta, porque es que en este caso particular estamos hablando de un hombre que puede pesar unos 60, 65 kilos y una mujer adulta mayor que no tiene la capacidad en este momento de cargar a su hijo y hacer lo necesario para poderlo mantener. Entonces, si bien es cierto, es dado por orden médica, pero también revocado por estos mismos, por el médico tratante, técnico, sí. Sí, acá pues uno podría decir, haciéndole un análisis a lo que estamos revisando, que en cierto sentido se le está dando como prevalencia a la parte económica de costos de la EPS frente al derecho a la salud. Pero en ese caso la competencia ya no sería como el juez de tutela, sino ese tipo de controversia sería bueno llevarla ante la Superintendencia Nacional de Salud para que ella entre, la dirima y de esa manera le obligue a la EPS que a través de su médico tratante le dé la autorización correspondiente para la enfermería, en este caso que es el que ella requiere, el que él requiere. Usted tocaba un tema al principio y decía que la salud está a cargo del Estado, pero Sí. ocurre que se presta a través de entidades privadas. De un operador privado. De Sí. un operador privado que son las EPS. Y las EPS han convertido a la salud en un tema netamente económico. Si no hay lucro, no hay servicio. ¿Qué hacer ahí, Doc? Sí, pues definitivamente yo pienso que el camino es ir a la Superintendencia Nacional de Salud, porque por vía de tutela ya lo ha decantado la jurisprudencia que es imposible que el juez lo vaya a ordenar cuando el médico tratante no lo ha ordenado. En ese caso debe acudir a la Superintendencia Nacional, el procedimiento es a través de un proceso verbal, que eso pues para los que conocemos de derecho es un procedimiento mucho más corto Rápido. y que le da una garantía más cercana de que esa petición que está haciendo la persona salga avante. Había una discusión sobre qué pasaba cuando la decisión salía de la Superintendencia Nacional, cómo se hacía efectiva esa decisión. Ya se reguló porque muchas veces salía la decisión y no tenía como en la ley cuál era el paso a seguir para poderla hacer cumplir. No existía el mecanismo. No existía como el mecanismo, o sea, hay como un vacío normativo ahí en la ley 1122 y estudiando el caso pues encontré que ya hay una nueva ley que salió que permite aplicar las mismas disposiciones del desacato del artículo 52 del decreto 2591 A los fallos de la Superintendencia Nacional, es decir, le da, perdóneme, pero le da los dientes para que ellos puedan hacer efectivos esos fallos y de esa manera garantizar el derecho a la salud. Muy bien, vamos a darle paso a televidentes. A esta hora se encuentra con nosotros la señora Dolores Moreno, que llamó al 648-4820.
Señora Dolores, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Adelante. Es que yo tengo un problema de discapacidad. Tengo la ausencia del brazo izquierdo, tengo bastantes falencias, pero comprobado la ausencia del brazo izquierdo. Tengo heridas en la cabeza, en la cara, porque fue un hecho violento por quitarme un hijo en el Carmen de Chucurí. Sí. Resulta que ahora el Estado dice que nos va a priorizar una indemnización y que tenemos que conseguir un certificado de discapacidad. Yo tengo lo de salud aquí en Girón. Y resulta que ya estoy año y medio buscando ese certificado. Y sí, me pasaron al médico, el médico me dio el certificado de discapacidad, contando lo más visible, porque es que me han ordenado unas resonancias y no me las he aguantado. He entrado en paro respiratorio, en paro de eso del corazón y me sacan de allá y que no me pueden hacer nada hasta que no consigan una anestesia para eso, para meterme en anestesiada allá. Entonces, bueno, me dieron el certificado y fui a la unidad, porque es para varias cosas que lo necesito. Necesito para la indemnización y para empezar a acumular papeles para llevar a la regional de invalidez, porque supuestamente el Estado dijo que nos iba a dar una pensión a las personas que hemos quedado con lesiones personales de discapacidad como el mío, por los hechos de la violencia. Ah, bueno, el conflicto armado, ok. Sí, señor. Entonces resulta que sí, muy comodidamente me han ayudado en el hospital de Girón y me dieron el certificado hace 6 meses y lo llevo a la unidad porque allá se han presentado muchos problemas que le ponen a uno zancadilla para no poder llegar a donde uno quiere llegar, que le den la indemnización. ¿No lo han valorado todavía, doña Dolores? No, y entonces me dieron el certificado y allá me dice el funcionario que no me sirve porque no tiene el membrete de Medimás. Yo tengo el seguro de Medimás, el que le da uno al Estado por víctima. Sí. Y me rechazaron ese certificado que porque no tiene el membrete. Me voy para Medimás de Girón que ellos no lo tienen. Voy para Bucaramanga y me dicen que no, que solamente aquí en Girón tienen el contrato, pero no le ponen el membrete y no me lo reciben. ¿Qué hago yo? Bueno, hay un tema, doña Dolores, que usted necesita que la valoren para determinarle la pérdida de la capacidad laboral producto de un hecho que viene violento, es decir, por un hecho del conflicto armado interno en nuestro país. Entonces, pues obviamente de acuerdo a la ley de víctimas, pues tendría derecho a una reparación como tal. Usted me imagino que hizo la correspondiente declaración por ese hecho victimizante y ya está registrada hace parte del Registro Único de Víctimas de Población Víctima. Doc, ahí tendrían que valorarla y calificarla como si se tratara de una invalidez. Sí, claro, lo que se debe perseguir es buscar que la valoren, que la califiquen y que le determinen obviamente el porcentaje. De acuerdo a ese porcentaje, pues también va la indemnización correspondiente y frente pues al impedimento que usted señala, pues lo que le aconsejaría es acudir a la personería municipal y pedirle obviamente a través de un derecho de petición que le diga cuál es el motivo por el cual no le permiten a usted seguir adelante con su trámite, porque veo que es algo como más de trámite o son unas trabas que usted no tiene por qué asumir y ante una respuesta pues obviamente negativa pues acudir inclusive a una acción de tutela para que le corresponda, para que le ordene a la unidad de víctimas, en este caso, la valoración correspondiente. Es necesario entender de que si no tiene la valoración por pérdida de capacidad laboral, difícilmente va a lograr esta reparación que está contemplada en la ley 1458. O sea, la señora no va a obtener en ninguna parte un certificado de discapacidad si no la valoran, si no le hacen todo el procedimiento. Exacto, entonces tiene que acudir frente pues a las peticiones que usted ha hecho de manera reiteradas, hay que ya hacerlas de manera escrita, donde le den una respuesta negativa y en ese caso ya acudir a una acción de tutela, sería como la recomendación que yo le daría para efectos de que ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia sobre este caso, ¿no? Ordenando sobre todo porque son sujetos de especial protección. Claro. Entonces ya la Corte Constitucional así los ha catalogado y así lo son y en ese caso tienen derecho a lograr su indemnización también correspondiente porque le está afectando su mínimo vital y móvil también a la persona. Pero con trabas como que el papel que lleva, el documento que lleva no tiene el membrete. Sí, cuestiones de forma, no de fondo. Exacto, son cosas que
son permitidas. Ya sobre eso hay jurisprudencia, hay bastantes tutelas que ordenan inclusive el pago de la indemnización como tal a la población víctima del conflicto armado en Colombia. Abogado, veamos, continuando con el caso de Osvaldo, la situación de que él manifiesta precisamente con esto que durante 11 años él ha venido teniendo el servicio. Infortunadamente ahora se lo retiran y pues la solución es simplemente que su madre se encargue de él. Esto es lo que nos cuenta. Mi madre me quitó las enfermerías, es una pelea para que me den los insumos, que las ondas para aspirarme, gasas, cremas, todo lo que yo necesito prácticamente. Terapias, las terapias desde el mes de septiembre no me hacen respiratorias, ni físicas, ni ocupacionales, las terapias que me mandan los doctores, los médicos, los doctores, por medio de una carta que ellos mandaron. ¿Qué le notificaban en esa carta? Por lo que leí que la última revisión del médico, supuestamente, yo no necesito de enfermería. Que me dice ahí que yo dependo del cuidador y que el cuidador tenemos que pagarnos nosotros. Y nosotros como que yo vivo con mi mamá nomás, los dos solos. Antes a mí me toca, como dicen por ahí, rebuscármela. Rebuscársela, eso es lo que está diciendo en este momento Gabriel Osvaldo con esta situación que se le está presentando. Si durante 11 años se evidenció la necesidad de que necesitaba esta enfermería, abogado, ¿cómo justificar ahora que simplemente la retiran y requieren un cuidador? 11 años que evidencia, estamos hablando de una persona que solamente puede mover su cuello, no tiene más movilidad y depende 100% de una tercera persona. No, yo en el caso de David Osvaldo lo que le sugiero es acudir a una acción de tutela para que le dé su prestación de servicios de manera integral, porque él no solo necesita el cuidador, sino un tratamiento integral como él mismo lo manifestaba, y donde el juez constitucional le dé esta protección que él merece al ser un sujeto de especial protección en la condición que se encuentra y al reunir una de las condiciones que establece también la jurisprudencia. La cuidadora que él tiene en este caso es su madre, es una persona que se ve que es de la tercera edad y en este caso pues es totalmente procedente porque el acudir obviamente de la vía de la Superintendencia Nacional de Salud para definir esa controversia entre cuidador y enfermera, pues obviamente tardaría un poco más frente a lo que él necesita, frente a su inminente riesgo de salud que se encuentra allí en su estado, como lo podemos observar. Tenemos llamada a esta hora, el señor José Fonseca marcó el 648-4820. Señor José, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, señor abogado. Buenas tardes. Es que, para hablar con el abogado, es que yo tuve un accidente de trabajo el 7 de diciembre de 2017. Sí. Y de ahí me atendió el ARL hasta el 20 de enero, hasta el principio de enero. Y el ARL me sacó porque si era una enfermedad común. Ok. Y esto, creo que... ¿Qué tipo de contrato tenía? ¿Señor? ¿Qué tipo de contrato mantenía con la entidad? Indefinido. ¿Señor? Contrato indefinido. 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 Ok, tenía contrato indefinido, lo estaban atendiendo por la ARL, ¿en el momento se accidentó realizando su labor de trabajo? Sí, señor. Ok, y la reportó como una labor de... Accidente de trabajo. Accidente de trabajo. ¿Y qué le dice ahora la ARL? ¿Que no lo pueden atender porque es una enfermedad común? Por una enfermedad común, entonces la ARL me sacó y yo estoy con el Seguro Social, la nueva PS. Sí. La nueva PS me atendió de enero de 2018 hasta la fecha que me ha atendido. Sí. Entonces, de esa fecha para acá tuve 143 en incapacidad, ¿sí? Porque ya era un, ¿cómo decía? Era un hombre ya incapacitado. Sí. Clínica del Dolor me hizo el bloqueo y me puso tratamiento por 3 meses con pastillas para dormir, me inyectó morfina y tramador. Ok. Y entonces ahora voy por incapacidad. El seguro no me da incapacidad, me dice que es que ya es enfermedad común, que ya no me da incapacidad porque el sistema se bloqueó, solamente me da la cita, me ve el médico, pero todavía no me da incapacidad. Entonces, el medicina la verdad me valoró por una enfermedad común. Hasta el viernes recibí el resultado. Entonces yo quiero decir al abogado, ¿qué debo yo hacer ahí?
Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. A esta hora que nos envíen Actúe en Derecho. Abogado, ¿qué le recomendamos? Bueno, tiene que impugnar esa decisión porque si el origen es laboral, hay que corregirlo. Eso no se pierde, ¿no? O sea, No. si el origen fue laboral, de ahí hasta... No, todos los antecedentes que datan del hecho, si fueron con ocurrencia de un accidente laboral, tienen que quedar así como tal. El problema que se está dando es que obviamente muchas veces al momento de valorarlo lo logran confundir con una enfermedad o algún diagnóstico de origen común y entonces el médico tratante en ese momento, el médico que está haciendo la valoración, equivocadamente lo cataloga como un accidente de origen común. Es necesario impugnarlo, o sea, esa oportunidad no la puedes aprovechar, tiene que impugnar, alegar las pruebas suficientes que dieron origen al accidente laboral para poder demostrar que efectivamente el origen no es común. Esto es supremamente importante, porque si la persona, el origen no queda calificado como es, para el pago de todas sus prestaciones económicas, obviamente son totalmente diferentes a un accidente de origen común. Empezando por el pago de la prestación económica del auxilio por incapacidad, que corresponde al 100%, en ARL. En ARL, en tratándose de un accidente de origen laboral, y el otro varía de acuerdo al día que vaya de la incapacidad en el origen común. Entonces, por un lado eso, y dos, frente al tema de una responsabilidad del empleador, frente a alguna omisión que hubiera tenido para no garantizarle la debida seguridad al trabajador y de esta manera pues garantizar que no existiera un accidente y se presentara pues un daño a la salud con ocasión del trabajo. Abogado, antes de ir a la pausa comercial, ¿qué le podemos decir a Osvaldo? Hasta el momento le hicieron una visita donde le retiraron su servicio de enfermería domiciliaria y pues está a la espera, pues le dijeron hay que buscar un cuidador y ahí está. ¿Cómo le solucionamos? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué hay que hacer? A David Osvaldo hay que acudir inmediatamente a una acción de tutela con las medidas provisionales, donde se le ordene casi que al momento de la admisión de la acción de tutela a la EPS la orden del cuidador de manera integral, porque hay otra serie de cosas que él requiere para su estado de salud y que se solicitan en la misma acción de tutela, las cuales van a salir favorables y de esa manera se le puede garantizar en parte el derecho a la salud y mejorar las condiciones de calidad de vida de la persona. Bueno, muy importante, abogada, tener la claridad en cuanto a este tipo de situaciones, enfermería o cuidador. En el caso de Osvaldo definitivamente lo requiere. Y el caso amerita porque la Corte ha dicho que el cuidador, al hacer la diferencia entre enfermería y cuidador, ha dicho que el cuidador es responsabilidad de la familia, sí, pero en este caso él tiene circunstancias muy especiales que podrían ser tratadas a través de la tutela. Pues la labor de nosotros es de medio y no de resultado, pero ya con la experiencia me dice que con una acción de tutela este año tuve la oportunidad de presentar una sobre ese tema y efectivamente sale a favor y le ordenan pues una atención integral del fisioterapeuta, inclusive de la misma cama donde la persona está, los colchones, todo aquello necesario para que la persona tenga unas condiciones de vida un poco más favorables frente a su condición de salud. Abogado, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso otra situación importante a tratar con Osvaldo. Pausa y ya regresamos en Actúe en Derecho. Muy bien, continuamos con Actúe en Derecho. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 310-245-8548 en WhatsApp. Usted nos puede enviar sus inquietudes, sus preguntas acerca de cualquier inquietud que se esté presentando sobre esta temática que hoy estamos tratando en temas de salud y en temas de responsabilidad administrativa que se están presentando. En este caso, hoy hablando de Gabriel Osvaldo, una persona que tuvo un accidente y a partir de este accidente perdió su movilidad. Posteriormente le fue adjudicada la enfermería domiciliaria y 11 años después pues se la han retirado para que simplemente sea atendido por un cuidador. Ellos están reclamando y que sea nuevamente revisado este caso, pues solamente su madre es la encargada de cuidarlo. Están revisando esta situación. Difícil situación la de Osvaldo, la que venimos tratando hoy, doctora Marlene. Complicada, bastante complicada, y más ahora que el tema de la enfermera y el cuidador han sido diferenciados por la Corte y al parecer ha sido el Ministerio el que ha
el que ha tomado las medidas para decir cuándo se requiere cuidador y cuándo se requiere enfermera. Sí, es una situación difícil y sobre todo en el tipo de invalidez que en este momento presenta Osvaldo, pues es importante analizarlo. Tenemos en este momento al abogado Diego Jaimes Delgado, quien nos está acompañando en la tarde de hoy porque vamos a analizar otra segunda parte de algo que le sucedió a Gabriel Osvaldo. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues vamos antes de darle paso a conocer esta otra situación que vivió Gabriel Osvaldo, a una televidente que a esta hora se conecta con nosotros. Ella es Edilma Muñoz. Doña Edilma, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que, le digo, yo tengo una discapacidad del 43.3%, o sea, y tengo el 11% del túnel carpiano. Resulta que a mí me llevaron a Bogotá a las calificaciones, me calificaron lo mismo que me calificaron en las regiones de acá, me la calificaron en Bogotá. Resulta que yo tengo el cáncer muy parecido al mismo problema del señor que acaba de pasar ahorita. Resulta que yo estuve 1 año y 6 meses incapacitada. ¿Qué pasó? A mí la empresa no me entregó ni a Colpensiones ni al seguro. El seguro me dio un papel donde decía desfavorable. Me fui para Colpensiones me dijo que como yo ya estaba con la regional, que tenía que esperar hasta que la regional me calificara, o sea, me diera el 50+1. Pero se me ha agudizado un problema que ahorita por lo menos yo no estoy trabajando, o la empresa me está pagando seguridad social y una tutela que coloqué porque imagínense, yo aquí estoy en la casa completamente discapacitada, yo no puedo trabajar ni nada, tengo que pagar las cosas de mi casa, entonces coloqué una tutela. En la tutela a ellos les obligaron porque si yo resulta que yo trabajé en el edificio 24 años desde ahora. El señor que estoy ahorita, que tutelé ahorita, él me hizo una nulidad de un contrato metiéndome a una empresa de vigilante como vigilancia privada, donde yo tengo problemas, yo no sé leer ni escribir, no tengo nada de esas cosas. Él me metió simplemente por hacerme la nulidad del contrato de 24 años. Entonces, él me tuvo 3 años trabajando con él, se me hizo un problema porque yo tengo un problema en la columna de hernia discal y escoliosis degenerativa, artrosis en las piernas, el problema de las manos, que yo no puedo hacer cosas repetidas. Bueno, se me agudizó hasta la tensión, se me ha subido demasiado alta. Bueno, eso ha sido un solo. Y ahorita... Doña Dilma, vamos a recibir en el máster, van a tomar sus datos. El abogado de Seguridad Social y Trabajo acaba de escuchar la inquietud y le vamos a responder en privado esta importante situación que usted a esta hora nos está reportando en Actúe en Derecho. Por favor, deje sus datos. Ya mismo vamos a pasar esta situación para darle una respuesta, una asesoría y finalmente usted sepa qué tiene que hacer en este caso. Vamos a continuar con el tema de Osvaldo. Él, después de haber quedado en la situación en la que quedó, posteriormente se presentó una situación con su señor padre. Veamos qué fue lo que pasó. Nosotros hicimos esa notificación pública. Una resolución del Ministerio de Salud ordena a las EPS retirar el servicio de enfermería domiciliaria a quienes por temas de salud les fue asignado. Esto debido al mal uso que muchos usuarios le daban a este servicio. Sin embargo, existen pacientes que en verdad lo requieren y que hoy están siendo afectados por esta decisión donde justos pagaron por pecadores. Fue un largo proceso con el sistema de salud para lograr atención y luego de estar en la UCI, donde fue necesario que se le realizara una traqueotomía. Su regreso a casa dependía de una enfermera que hasta hace pocos días atendía a Gabriel. Vino una doctora de una IPS a valorarme, pero dijeron que no iban a dar respuestas. Y este es el momento y no hemos recibido ninguna respuesta de la enfermería o el médico. Ninguna respuesta hemos recibido. El médico domiciliario que mandaban, el médico, pues precisamente vino hoy. Y él me dijo, no, usted necesita enfermería. Yo desde que ponga ahí una... Entonces él vino y me hizo las órdenes, normalmente como las hace. ¿Y qué dicen en esas órdenes? La enfermería las 24 horas, todo después de los 9 meses
que tuve el accidente, mi papá atropelló una buseta de San Juan de Protás. Desde ahí hasta el día de hoy, casi 2 años, se cerró el caso y no me respondieron por él, no me dijeron que si esto, como yo era hijo único de él, yo ya me encontraba en estado de discapacidad y cerraron el caso. A mí me habían dicho ya que me tenían que liquidar por mi estado de discapacidad y por ser un hijo único de él. Muy bien, abogado, empecemos a tocar esta importante temática después de la situación que vivió Osvaldo 9 meses después. Su padre es víctima de un accidente por parte de una empresa de transporte. A hoy no se sabe qué fue lo que sucedió, no hubo culpables y él era en ese momento quien respondía por las finanzas en su hogar, quien estaba respondiendo por el cuidado también de Osvaldo. ¿Cómo podemos empezar a analizar esta situación que se le presentó a Osvaldo? Sí, señor. Pues bueno, en primer lugar tenemos que diferenciar el tipo de acción que se inicie. Por un accidente de tránsito hay 2 tipos de acciones que pueden dar inicio. Por un lado está la acción penal, ¿sí?, que es en el caso de homicidio, pues la titularidad o la carga la tiene la Fiscalía a través de un proceso de homicidio culposo, y si es por lesiones culposas, personales culposas, tiene que haber una querella que es interpuesta dentro de los 6 meses siguientes. Ese proceso es totalmente independiente al proceso civil, que es regularmente donde se opta o es el mejor camino para lograr un resarcimiento pleno de los perjuicios ocasionados por las personas. Pero esos 2 procesos son totalmente independientes. De hecho, hay mucha gente que inicia el penal y no inicia en el civil, y realmente el juez especializado para conocer de asuntos de accidentes de tránsito de responsabilidad civil extracontractual es un juez civil, ¿sí? Entonces, primero, pues, frente a ese tema es importante clarificar esos 2 temas, si fue por el lado civil o si es por el lado penal. De todas maneras, en los 2 procesos hay unos eximentes de responsabilidad que quitan la responsabilidad del causante del accidente, ¿sí? Básicamente son 3, el hecho de la víctima, el hecho de un tercero, o el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, pues no sé con claridad qué tipo de pronto de eximente le pudieron dar, o si fue por el lado penal, o si fue por el lado civil. Si es por el lado penal, eso no importa porque también se puede dar el inicio al civil. De todas maneras, pues tenemos que conocer el informe policial de accidente de tránsito, o sea, el famoso croquis, para determinar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo, para ver si se da el inicio de una acción judicial. Finalmente, frente a este tema, la acción ordinaria contemplada en el artículo 2536 del Código Civil nos habla que tienen 10 años, entonces la responsabilidad extracontractual tienen 10 años, y después de que uno convoque al asegurado, la aseguradora aún puede llegar dentro de los 2, son los famosos siniestros de larga cola, o sea, una aseguradora puede llegar a los 11 años a un proceso judicial, y se puede. El tema es estar dentro de los 10 años, si nos vamos en la responsabilidad civil extracontractual, por el lado civil, por el otro lado sería por el lado penal, y dentro del proceso penal hay una cápite que se llama el incidente de reparación, que es totalmente diferente. Muy bien. Él dice que ya le cerraron el proceso, pero yo creería que es el proceso de fiscalía, porque no pareciera que hayan interpuesto una acción civil, porque inicialmente pues entra la fiscalía como de oficio. Exactamente, sí, la verdad sería interesante analizar el caso mirar particular, los documentos, para mirar a ver, y pues muchas veces mirar a ver si eventualmente o hay una responsabilidad de la víctima, o de pronto, ¿por qué no una responsabilidad compartida o una culpa compartida, o una responsabilidad plena en el cual el causante del accidente en solidaridad, pues empresa de transporte, conductor, propietario, empresa de seguros, si la hay, entren a resarcir esos perjuicios? Muy bien, tenemos una pregunta a través de WhatsApp que nos envían al 310-245-8548. Tiene que ver con el tema de salud. Dice: muy buenas tardes, tengo una discapacidad por accidente laboral, una fractura. Se terminó mi contrato con la empresa el pasado 9 de marzo. La empresa me envió la carta el 18 de febrero notificándome, pero no firmé. ¿Qué es lo que debo hacer? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decirle al televidente es que si él estaba en incapacidad, la empresa no podía despedirlo. Él está cobijado por el fuero de estabilidad ocupacional reforzada.
Entonces, eso es lo primero, la empresa no podía haberlo despedido. Yo le recomendaría que se acerque a un consultorio jurídico o al Ministerio del Trabajo, porque le digo, él goza de fuero, él no podía ser despedido. Muy bien, tenemos otra llamada, otro mensaje a través de audio que nos envían a WhatsApp, 310-245-8548, esto nos dicen los televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Janet. Mira, yo tengo un tío de 85 años que el año pasado, el 29 de diciembre, fue internado en la clínica por un EPOT, una enfermedad crónica obstructiva en el pulmón. Eso le afectó sus riñones, su corazón, su hígado. Estuvo internado en la UCI desde el 29 de diciembre hasta el 21 de enero. Luego subió a piso. Los médicos internistas, cuando hablábamos con ellos, la enfermedad de mi tío es supremamente delicada. Él es una persona de 85 años y su esposa tiene 80 años, 82. Ellos no tuvieron hijos, ellos viven en su casita solos. Hice toda la lucha para poder me ayudaran con el médico internista, para que los médicos internistas, viendo su realidad, me ayudaran para un enfermero permanente, porque nosotros pues somos sobrinos, pero todos pues tenemos responsabilidades, hogares y todo. En la clínica nos ayudaron para que en la EPS pues pudieran cedernos este servicio. A pesar de todo, como que no nos apoyaron, en la clínica no vinieron de la EPS a verlo. Viendo ahorita el caso que la señora que está pasando su hijo, y ella tiene 80 años, mi tía tiene 84, tiene un problema de nervios, ella vive nerviosa, mi tío tiene oxígeno y en la noche un BiPAP, su medicamento tiene que ser constante y no he podido. Entonces en este momento quedó su caso. Viendo este programa quisiera saber cómo me pudieran ayudar, ya que está el doctor ahí diciendo de toda esta cuestión. Muchas gracias por ese mensaje que nos envía. Abogada, la situación muy similar a la de Osvaldo, donde infortunadamente el sistema o las EPS, con los técnicos que envían a casa a revisar la situación, ven a un familiar adicional que medianamente tenga algo de fuerza y de una vez dicen: usted lo que necesita es una persona, un cuidador y no una enfermera. En este caso, como decía el doctor Samuel, se dan las condiciones muy especiales para que a través de una acción de tutela puedan de pronto recuperar la enfermera. Este tema del cuidador y la enfermera ha sido dirimido hace poco por el ministerio. Fue el ministerio el que dijo que era cuidador y cuándo se requería cuidador o enfermera, pero dadas las circunstancias que son personas de la tercera edad, que son población vulnerable que merece especial protección, es muy probable que puedan tener éxito en una acción de tutela. Muy bien, volvamos con el caso de Osvaldo y la situación. Ellos han tratado de colocar las diferentes demandas, como le manifestábamos al abogado, pero las respuestas no han sido concluyentes. Esto es lo que nos dice su señora madre. Sí, nosotros colocamos una demanda, colocamos una abogada, y a la hora de la verdad esa señora no me hizo nada, porque ella no iba a la fiscalía. Yo iba a la fiscalía a averiguar y lo único que me decían era: hay que esperar, el proceso todavía está ahí, me decían que había que esperar, y a la hora de la verdad esperaron a lo último, cuando ya prácticamente dicen que se terminaba el tiempo, bueno, el proceso de él. Pero a la hora de la verdad la doctora me sacó una plata y no me hizo absolutamente nada, porque yo iba a la fiscalía y averiguar, me decían: pero es que esa doctora no ha venido por acá, nosotros no sabemos ni quién es ella. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí todavía, doctor? Bueno, abogado, revisemos en qué le podemos ayudar a esta familia, porque es que además de su situación, de que le han retirado la enfermería, pues está el caso del esposo y señor padre de Gabriel Osvaldo, y pues no se sabe, la justicia como que simplemente determinó que no había pasado nada o que ya no hay nada que hacer, y pues están mirando si hay alguna manera en que exista algún subsidio por parte del Estado frente a esta situación. Pues a ver, primero que todo hay que mirar el caso, ¿sí? Hay que mirar el croquis, mirar a ver el proceso penal, en qué paró o en qué va, mirar a ver si se interpuso un proceso civil, ¿sí? En dado caso que de pronto la responsabilidad sea de la víctima, pues de pronto necesitamos saber si en el proceso penal se hizo una reconstrucción, porque hay el tránsito de Bucaramanga o
o la policía de tránsito hace reconstrucción del accidente y determinan las causas probables del accidente. Hagamos un escenario. Supongamos que efectivamente hubo una culpa por parte de quien estaba conduciendo que produjo la muerte del padre de Gabriel Osvaldo. En ese caso, ¿qué deberían hacer ellos? Sí, si la culpa o la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la buseta o del vehículo adscrito a la empresa de transporte que dijo, obviamente se puede todavía, estamos creo yo que a muy poco tiempo de acabar o de finalizar los 10 años y se alcanzaría a interponer una acción judicial. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero, pues, como yo le digo a mis clientes, primero yo convoco al equipo A, que somos las víctimas, ¿sí? ¿Quiénes son las víctimas? Víctima directa es quien padece el perjuicio y víctimas indirectas o de rebote son sus familiares o cualquier persona que se vea afectada producto de ese daño antijurídico condicionado a la persona. Entonces, eso lo hago de claridad porque el daño no está circunscrito a los familiares, a la pareja, múltiples parejas si lo hay, amistades, obviamente entre menos afinidad o consanguínea o afinidad se tenga, obviamente la prueba tiene que ser más exigente. Eso por un lado, y por el otro lado está el equipo B, que son conductor, empresa de transporte, propietario, ¿cierto? Que eso es, y sí, esos son tres que son solidariamente responsables a la luz del artículo 2344 del Código Civil. Y por ser servicio público obligatoriamente debería tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que también la podemos llamar al paseo, obviamente ya no en acción directa, porque para la acción directa, para mandar directamente a las aseguradoras tenemos solamente 5 años, pero podemos a través de el asegurado o tomador de la póliza que llame en garantía en el proceso judicial y nos llega a la aseguradora y eventualmente nos responde, ¿sí? Frente a los perjuicios, que me imagino que es la siguiente pregunta. Los perjuicios son inmensamente grandes. Primero, hay un daño pues, de cada núcleo de la familia, un daño moral, que golpea la parte interna, la afectación, la congoja, la tristeza, y un daño a la vida de relación, que también hoy día la jurisprudencia lo otorga para las víctimas indirectas en el caso de muerte, pues obviamente porque la vida de relación lo que cambia es la vida exterior, que nos cambian las actividades por perder a nuestros familiares, desde la actividad más sencilla a la actividad más placentera, pues que es cualquier evento de familia, Navidad, bueno, en fin. Y en el caso del daño patrimonial, el daño patrimonial está constituido por el daño emergente y el lucro cesante. Si Osvaldo, como hijo dependiente, probatoriamente logramos demostrar que él dependía de su padre, que es lo que pues el supuesto hecho que manifiesta, eventualmente él tendría derecho a una liquidación por lucro cesante futuro, bueno, y consolidado desde la muerte del papá. ¿Hasta cuándo va? Hasta la vida probable del papá, obviamente, porque pues moría primero. Ahí nos vamos a la resolución 1555 del 2010, expedida por la Superfinanciera, miramos la probabilidad de vida y utilizamos las fórmulas que para este menester nos ha dado la jurisprudencia. Entonces, efectuamos el lucro cesante, miramos los ingresos de la persona, si no tiene ingresos comprobables utilizamos la presunción legal de un salario mínimo, miramos los gastos de propia subsistencia, bueno, ahí hacemos una operación y una directriz, un derrotero que frente a esta liquidación de perjuicio ha dado la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, así, y si está metido una entidad de orden público, lo da el Consejo de Estado. Muy Pero bien. El derrotero es igual. Perfecto. Tenemos a esta hora llamada en línea señora Claudia Castro. Muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Adelante con su inquietud. Mi madre hace un año iba por un andén con mi hermana. Sí. Mi madre tiene 89 años, Sí. mi hermana 61. A mi hermana le partió un pie y a mi mamá le lesionó una pierna. Dijeron que colocáramos un abogado. Fuimos a la ciudad de Bucaramanga, un abogado, y le dimos esfuerzo. Llegó una conciliación, pero el señor dueño del carro, entre comillas, porque el dueño era otra persona, dijo que nos daba un Renault 4. El Renault no tenía SOA, no tenía seguro, no tenía nada, ni llantas, porque igual estaban todas limpias. Y hace años estaba ahí depositado en un parqueadero, en una bodega. Eso no podía ni moverse, no servía ni para pagarle ni siquiera un remolque. Entonces dice que lo valoran 7 millones. Nosotros no seguimos. En el momento
El doctor nos dice, el abogado que lleva el caso, que tenemos que estar en la fiscalía todas las semanas indagando por el caso. ¿Qué debemos hacer? No sé. Muy bien, señora, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso la respuesta de esta inquietud aquí en Actúa en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Abogado, respondámosle a la televidente que hacía esta inquietud de esa situación que le sucedió. ¿Qué le podemos recomendar? Pues según lo que la señora comenta, pues lastimosamente, al parecer el causante del daño no tiene patrimonio como responder. Efectivamente, lo que nosotros tratamos o lo que se apunta a un resarcimiento es a través del resarcimiento económico, ¿sí? Pues porque la reparación in natura o en especie no se puede realizar. Entonces, si el causante del accidente no tiene los medios, no tiene los recursos, difícilmente una acción resarcitoria se puede iniciar, o es más, se puede iniciar, pero podemos obtener una sentencia y esa sentencia no se puede cobrar, porque pues vuelvo y digo, el causante del perjuicio no tiene cómo responder, entonces lastimosamente quedaría una sentencia totalmente inocua y estéril. Recomendación, pues tal vez si por el lado penal se puya, se es diligente para que ese proceso penal avance, tal vez teniendo de pronto unos antecedentes, teniendo una condena, de pronto el causante del accidente trata de hacer un acercamiento con la persona con el fin de negociar un principio de oportunidad, una preclusión, bueno, un punto de vista penal para que una vez indemnice a las víctimas, la persona pues no tenga ningún tipo de antecedente, ningún tipo de tropiezo penal. Entonces ese sería el consejo, tal vez por el lado penal, para obtener una sentencia y una vez obtenga la sentencia trata de llegar a un acuerdo con las personas. O sea, en ese orden de ideas, si resulto lesionado a partir de un accidente y levanto un proceso como los que usted mencionaba, si la persona no tiene cómo responder, ahí no pasa absolutamente nada. Pues más que pasar, no es que no pase, pues vuelvo y le digo, porque pues el proceso penal puede arrancar, el proceso penal va dirigido es contra el conductor, no olvidémonos que siempre el derecho penal va contra la persona, entonces va contra el conductor y ya en el derecho civil ya podemos incluir al propietario, a la empresa de transporte o afiliadora si la hay y la empresa aseguradora si lo hay. Entonces efectivamente sí es necesario de pronto contar con que el causante del accidente tenga cómo responder, porque de lo contrario difícilmente podemos obtener un resarcimiento efectivo, ¿no? Porque pues lo de menos es iniciar un proceso y tener una sentencia a favor, pero si esta sentencia a favor contiene una suma de dinero y el obligado a responder no tiene empleo, no tiene bienes, pues se queda estéril, se queda inocua esa sentencia y por ende no se puede resarcir esos perjuicios. Muy bien, ya vamos a estar analizando más a profundidad este tipo de situaciones en otro programa. Abogada, queda un sinsabor con este caso de Osvaldo y seguramente de muchas personas que están viviendo con sus EPS. Infortunadamente no es tan justo el sistema y no es tan objetivo que permita brindar un servicio que verdaderamente valga la pena para atender lo que está necesitando un usuario. Yo le recomendaría a Osvaldo que intente la acción de tutela. Tiene condiciones por su estado, por las condiciones de su mamá, tiene condiciones muy especiales, que intente la acción de tutela para el tema de la enfermera. Y para el tema de lo que le ocurrió a su padre, sería bueno que hiciera revisar los documentos. Él dice que el caso lo cerraron en fiscalía, parece que en fiscalía. Sería bueno que intentara hacer revisar el tema y de pronto intentar una acción civil que es de larga vida, podríamos tener todavía unos cuantos años para hacer algo. Abogados, muchísimas gracias por participar, a ustedes también. A esta hora los invitamos a que continúen en sintonía con toda la actitud de los jóvenes de DJ TV. Bendiciones, feliz tarde.